¿Cuál es la forma del evangelio? Recordemos las 5 solas, y esto es importante para decir, el evangelio es solo por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo, solo por la palabra de Dios y solo para la gloria de Dios. Allí no hay que meter allí solo la iglesia. No es parte, ¿estamos de acuerdo? La iglesia no le pone al evangelio ni le quita al evangelio. La iglesia tiene que someterse y sostener el evangelio, y la palabra sí es parte del evangelio. Dios dijo, solo como lo he revelado en mi palabra. Son distinciones importantes. Y agrego otra distinción importante entre la predicación a una congregación que estamos haciendo en este momento, pero debe haber una consejería dentro de la iglesia donde no es la predicación y no es a un grupo, sino es una persona con una persona o una persona con 2 personas. Es informal, es pequeño, y cada vez que hay interacción entre hermanos de la iglesia debe haber y hay consejería. Hay consejería bíblica, y uno dice, no, pues eso es algo nuevo, ¿verdad? Ese es un ministerio nuevo. Y estudia la Biblia y no es nada nuevo. También desde el principio fue parte de la forma en que Dios nos creó y de la forma en que Dios se comunica con nosotros. Él dio consejería bíblica desde Génesis 1. Le dio consejo a Adán y Eva, y después dio consejería. Uno puede decir, no, ahora sí fue una sesión bien formal y bien directa. Dios con Caín en el Génesis 4, ¿se acuerdan? Pues también el de Génesis 3 fue una consejería tremenda, pero vemos por primera vez a un consejero con un aconsejado bien rebelde. Génesis 4. Opiniones, advertencias, exhortaciones, consuelo, compasión, sugerencias, y todas mezcladas. Eso es consejería. A veces informal y a veces un poco más formal. Se ve en la formalidad de los discipulados, una persona formalmente discipulando a otra. Pero la consejería bíblica puede entenderse de esta manera, es un discipulado más intenso y más profundo. Ya asuntos más intensos. El de Dios con Caín, ese fue profundo, ¿verdad? Es un ejemplo total de una consejería muy profunda, llegando a los asuntos del corazón de Caín y su lucha con el pecado y los deseos que estaban saliendo de su corazón, y la confrontación que Dios le estaba diciendo, Caín, date cuenta de tus deseos. Date cuenta a quién estás adorando. Y si sigues por ahí, no te va a ir bien. Y ese aconsejado Caín, ¿qué tal de aconsejado? Bien mal, bien rebelde. Y por eso hay divisiones en la iglesia también, porque luego hay hijos bien rebeldes. Tal vez sean creyentes, pero cuando se ponen rebeldes contra el plan de Dios, no les va a ir bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero mi camino es derecho. No, tu camino no es derecho. Cristo es el camino. Tu camino no es derecho, ¿verdad? Todos nuestros caminos llevan a la muerte hasta ajustarlos al camino de Dios. Y la consejería es adaptar esa predicación y el mensaje al individuo que tienes enfrente.
Dice uno, no, esto no es consejería, esto es un convivio, vamos a comer y vamos a platicar y vamos a fortalecer las relaciones, eso se llama comunión. Y ¿sabe qué, hermano? En medio de esa comunicación y comunión hay mucha consejería. No toda es muy buena. No siempre es muy buena esa consejería. Debiera ser. Porque si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, ¿qué debes hacer? Hacerlo para la gloria de Dios. Es aprender a que nuestra conversación sea sazonada con sal, dice Colosenses 4:6. Toda tu conversación que sea sazonada con la palabra. Pero no puede ser sazonada con la palabra si no le estás meditando, si no es tu pasión, si no es algo que tú pasas en tu tiempo personal con Dios escuchando. Si no eres un buen aconsejado, no puedes ser un buen consejero. Los buenos consejeros primero tienen que ser buenos aconsejados. Los padres buenos son quienes aprendieron a obedecer a su padre. No puedes ser un buen padre o una buena madre si no eres un buen hijo y una buena hija del Padre Celestial. No lo vas a hacer nunca. No puedes dar buenos consejos si no has aprendido a escuchar el consejo del consejero de consejeros y al pastor de pastores. Entonces, esa consejería formal que tal vez las iglesias dicen, pues ni tenemos mucho un ministerio de consejería formal. Esto es nuevo. Hermanos, les vuelvo a repetir, eso no es nuevo, ¿verdad? Estamos hablando de Dios dio patrones y ejemplos desde el inicio del tiempo. Necesitamos consejería, necesitamos ser aconsejados. Tal vez los términos sean un poco diferentes y nuevos que no se usaban antes, pero estamos describiendo la misma antigua historia. Nicodemo llegó una noche preguntándole a Jesús, oyes, quiero. No dijo consejería bíblica, pero ¿qué recibió? Consejería bíblica. Y la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, un judío, hablando conmigo? Jesús no le dijo, siéntate, te voy a dar una consejería bíblica. ¿Pero qué le dio? Le estaba dando ya consejería bíblica. Jetro llegó con Moisés 2000 años antes, 1500 años antes de Jesús y estos aconsejados. Llegó Jetro con Moisés, Moisés el gran líder, pero Jetro le dijo, te voy a dar un consejo, ¿se acuerdan? Éxodo 18. Su suegro llegó y le dijo, no es bueno lo que estás haciendo, confrontación, ¿verdad? Ahí le dijo, no es bueno lo que estás haciendo. Hijo, déjame explicarte cómo hacerlo mejor. Consejería bíblica, excelente. Iban en depresión 2 discípulos en camino a Emaús y llega el consejero de consejeros y les dice, no lo reconocen, ¿verdad? Y él les dice, ¿por qué están tan tristes? Y ellos dicen, ¿eres el único en este mundo que no sabe lo que acaba de pasar? ¿Cómo no vamos a estar tristes? Mataron a Jesús. ¿Qué hacemos? Y desde Moisés y los profetas, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, desde Moisés y luego los profetas les fue explicando cómo tenía que morir, cómo tenía que sufrir, cómo tenía que resucitar el Hijo de Dios, y ellos dicen, quemaba dentro de nosotros nuestro corazón. Cuando tú aplicas la palabra de Dios con sabiduría, ¿qué pasa en la otra persona? Ocurre algo sobrenatural. El Espíritu Santo toma su espada y penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo del corazón.
cuando uno comparte la palabra de Dios con otra persona, hay en cualquier conversación. Lo que pasa es que necesitamos formas de entender lo que está pasando en nuestras vidas cuando estamos comiendo y bebiendo unos con otros, ¿verdad? Porque luego lo hacemos diciendo, no, pues aquí estamos en el restaurante comiendo. Aquí no interviene la religión, aquí no interviene la iglesia, aquí no es discipulado. Discipulado se hace allá en la iglesia. Allí está ocurriendo discipulado, está ocurriendo consejería. Y puede ser buena o puede ser mala, pero está pasando en este momento. Entonces, lo formalizamos un poco más, tal vez en el estudio, con un escritorio o sin escritorio, como uno lo quiera, y hay un consejero, un aconsejado, pero ¿qué está pasando? El mismo consejo de todas las edades, si es que vamos a glorificar a Dios en nuestra comunicación, formal o informal. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Tus palabras tienen poder de vida y muerte, todas tus palabras. Y con demasiada frecuencia estamos repartiendo muerte y no vida, porque no nos importa, porque nos olvidamos de Dios, porque nos importa más el disfrutar del momento para uno mismo en lugar de entender que Dios está aquí. Dios no solo está en su templo. Salomón dijo eso, los templos no te pueden contener, Dios. Tú estás en todo lugar. Entendamos que donde quiera que estemos, aún en medio de un pleito, Dios está allí. Él es omnipresente. Curiosamente, hay muchas iglesias conservadoras que predican el evangelio y entienden la importancia de la autoridad de la palabra en su predicación, pero no entienden la autoridad de la palabra en sus conversaciones personales. No lo entienden. No han conectado esos dos puntos. Y en este momento quiero ayudarles a conectar esos dos puntos y decir que cuando estamos hablando y conviviendo y conversando y cuando tenemos una oportunidad de dar una consejería más formal, es igual de importancia que la Biblia sea parte de esa ecuación. La Biblia tiene que ocupar ese lugar porque cuando no hay Biblia y solo estamos diciendo, yo dependiendo de Dios voy a en este momento dar, y la Biblia realmente no está gobernando en esta situación, no es consejo bíblico si no está siendo gobernado por la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Está haciendo todas las cosas, está diciendo lo que es correcto cuando uno dice, es que tú debes hacer tal y cual. Les estás dando una enseñanza a esa persona. Está sometida a las escrituras inspiradas que dicen lo que es correcto. Si no, realmente no es correcto. Es tu opinión. Será tu experiencia. Hoy en día algunas iglesias que creen defender hasta la muerte la inspiración de las escrituras, invitan al mundo con su necedad, con su negación de la existencia de Dios, con sus filosofías mundanas y decir, ellos te van a ayudar con la consejería.
sea, está bien, en la iglesia vamos a predicar la palabra, pero en el consejo que se dan unos a otros, la Biblia no importa. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sistema tan importante. Es que los eruditos han establecido la consejería que se le debe dar de un experto a otra persona. Es consejería profesional. Y meten a la consejería profesional a la iglesia. Pero si no viene, si ese consejo no viene, si la fuente de ese consejo no es la Biblia, ¿qué es? Es sabiduría humana. Y sí, la consejería no va a ser bíblica, no va a ser la de Dios, va a ser, por muy experta y muy profesional o muy educada que sea, no viene de la palabra de Dios. Y no estamos en contra de las personas. No diría yo que tengo pleito si tú eres psicólogo o psicóloga, te educaste en esto y das psicologías. Dios te bendiga y Dios te use. Pero cuando usas de la sabiduría de los hombres para dar consejos a otros, no estás dando el consejo de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que está más arriba que todas las galaxias, que es tan alto la sabiduría y el consejo de Dios que no es la de los hombres. No estás incluyendo, si la palabra y la sabiduría de Dios no te está guiando, estás dando un consejo humano, simplemente. La iglesia necesita despertar en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios sobre la consejería. Sí, les invito a leer el Salmo 1 conmigo. Otra vez pónganse de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios puestos de pie. Salmo 1. Y les invito a leer conmigo todo el Salmo. Solo son 6 versículos. Salmo capítulo 1, todos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pueden tomar su asiento. Gracias por acompañarme en esa lectura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero yo necesito una consulta para mi depresión, para mi angustia, para mis fobias. Entonces, ¿con quién voy a ir para que me aconsejen sobre esas cosas? Porque eso de que quién en la iglesia sabe, necesito un doctor, ¿verdad? Para esas cosas. Y aquí les voy a recordar un poco de mi papá. ¿Qué consejo daría en este momento mi papá con su, ¿verdad? Como para hacernos entender. Porque yo fui uno de sus aconsejados más reprendidos, les quiero decir. ¿Qué haría él? Diría, a ver, el Salmo 1, otra vez, por favor. El que va a hablar aquí es Dios.
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, y será como árbol plantado junto a corrientes. ¿Quieres ser como un árbol plantado junto a las corrientes o quieres ser, como dice el versículo 4, arrebatado por el viento? Vete a buscar el consejo que tú quieras, pero te estoy preguntando, ¿verdad? ¿Quieres ser como un árbol bien plantado o como el tamo arrebatado por el viento? Que toda ola y viento te mueva y te zarandee. Estás aquí bien sacudido, con razón estás tan mal, ¿verdad? Tan desanimado. Vienes bien sacudido. ¿Por qué? ¿Verdad? El viento te está zarandeando. ¿O quieres conocer el camino de los justos? ¿Me entiendes? ¿Verdad? ¿Comprendes? Ahora, demasiados creyentes respetan demasiado el consejo profesional del mundo. Ven la psicología como una de las ciencias naturales, como si fuera igual al medicamento, o a la medicina, o a la ingeniería, ¿verdad? Porque los doctores estudian por el método científico el cuerpo y los ingenieros estudian por método científico las estructuras y las ingenierías y la matemática, sí. ¿Y qué están haciendo? Están usando las leyes de Dios creadas en el mundo para entender el cuerpo y para entender las estructuras que se edifican y se hacen profesionales y son muy buenos. Cierta certificación, pueden construir unos edificios de muchos pisos y todo eso. Son profesionales. Necesitamos consejeros profesionales. Es la lógica. El problema está con esto, que en la consejería los profesionales empiezan con observaciones científicas. Pueden observar a las personas, incluyendo la medicina, porque luego se empalman los dos temas, la medicina con la necesidad que está pasando la persona y observan su comportamiento, observan el sufrimiento que han tenido en su pasado, están observando el pasado, están observando qué pensamientos tienes cuando pasa esto. Y algunos consejeros creyentes cometen este error, que es el mismo error, pero más grave error, que un consejero creyente profesional dice esto, dice, toda la verdad es la verdad de Dios. Entonces, la verdad que se descubre al observar científicamente a las personas, esa verdad es una verdad de Dios y la Biblia también. Entonces, tiene el mismo peso esta verdad que aprendo observando a las personas, tiene el mismo peso que la Biblia, porque toda la verdad es la verdad de Dios. Y cometen el error de no distinguir entre dos categorías diferentes. Lo ven como si fuera la misma categoría, pero no es la misma categoría. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Quién soy yo para decirles que no es la misma categoría? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para decir eso? Pues nadie. Si esto me dice que son dos categorías diferentes, por eso digo que son dos categorías diferentes. Si es que lo entiendo correctamente, ¿verdad? Y yo les comparto y ustedes vayan a sus casas y escudriñen las escrituras para ver si es cierto. Si todavía están dudando, ¿no? Pero el Salmo 19, del 1 al 6, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, la ciencia natural cuenta la gloria de Dios. Y qué bonito. Y es importante, esa es la revelación general.
Pero del versículo 7 en adelante, en el Salmo 19 dice, pero la ley de Dios es la que transforma el alma. El ver los cielos y darle gracias a Dios por el nuevo día no te transforma el alma. Esta verdad sí te transforma el alma. No son la misma categoría. Una es revelación general, otra es revelación especial. Son categorías diferentes. No es lo mismo. Así como tomar un medicamento que te ayuda a sentirte mejor, no es lo mismo que tomar el medicamento, que es para tu alma. Dos cosas diferentes. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, lo físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dos categorías muy diferentes. No hay que confundir todo y decir toda la verdad es de Dios, es lo mismo. No es lo mismo. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿qué dijo? ¿Cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? Él pensó físicamente y Jesús le dice, no estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la diferencia entre lo físico y lo natural y lo espiritual. Hasta que no entiendas el nuevo nacimiento en Cristo, no me vas a entender nunca. Por la gracia de Dios, Nicodemo lo fue entendiendo poco a poco, ¿verdad? Lo que es observable por el método científico pertenece al mundo natural y a la revelación general no pertenece a la revelación especial. 1 más 1 equivale a 2. ¿Es verdad? ¿Es verdadero? Lo aprendimos en la escuela. Pero 1 más 1 equivale a 2. ¿Es revelación especial? No, está de acuerdo con la revelación especial. Pero cuando dice la palabra, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, quien también deja a su padre y a su madre, 1 más 1 equivale a 1. Porque Dios lo unió. Y uno dice, ¿cómo? 1 más 1 son 2. Pero es que estamos hablando de una verdad a otro nivel, de otra categoría. Y Jesús oró y dijo, así como tú y yo, Padre, somos uno, hazme uno con mis queridos hermanos. Y uno, gloria a Dios. Así como entender que el sol es caliente, es una verdad de la revelación general, del cual ustedes son expertos, el calor del sol. Algunos tal vez lo entenderán más científicamente, pero por experiencia los de Poza Rica son expertos en el calor, ¿verdad? Y es una bendición para la vida, pero es una ayuda para la vida física, pero no cabe dentro de la revelación especial de hablar de otros calores del Espíritu Santo. Y cuando de repente sentimos ese calor de pequé, qué vergüenza, qué culpa. El Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está dando otro tipo de calor. Y de eso estamos hablando, de la diferencia entre una consejería de sabiduría de la humanidad y una consejería que viene de la sabiduría de Dios. Entonces está el error de poner las categorías juntas como si fueran lo mismo. No son lo mismo. Error número 2 en las consejerías de las iglesias que respetan tanto el consejo profesional es el error de no reconocer la falta de información.
Hay una gran falta de información en los profesionales. ¿Cuál falta? Pues es que Dios habla de que el hombre está hecho de parte física y no física, material e inmaterial. El hombre tiene un corazón, tú tienes un corazón que no es material. Hay conexión con la mente y con el cuerpo y otras cosas, pero no, cuando se mata el cuerpo queda muerto, hay una parte de ti que no va a morir. La Biblia lo dice. Si el profesional dice, yo también creo en esa parte, pues no lo creyeron porque se lo dijeron en la escuela, lo cree porque lo dice la Biblia. Pero es diferente. Una cosa es diferente que otra. Hay mucha aceptación de espiritualidad hoy en día. Le dijeron a un hermano hace poco, de allá de nuestra iglesia, él está muy agradecido con AA porque allí le ayudaron a dejar el alcohol. Él luchaba con alcohol y drogas, le ayudaron a dejar eso, pero luego conoció el evangelio y ahora él como creyente va y ahí está tratando de llamar a otros al evangelio. Y le dicen esto, ¿sabes qué? Cuando hablas de un ser supremo, eso está bien, ¿sí? Espiritualidad y misticismo, no hay problema. Pero cuando tú empiezas a hablar de pecados y del perdón de pecados y de Cristo, ya metiste la religión. Eso aquí no es bienvenido. Hacen una distinción. Y uno dice, no, pues allí dejan entrar espiritualidad, pero no viene de aquí. Es una espiritualidad inventada por los hombres, que tú puedes concebir a Dios como a ti te dé la gana. Eso no es revelación especial. Cabe en la categoría de sabiduría humana, no de la sabiduría de Dios. No es lo mismo. Con eso no se glorifica a Dios. Entonces estamos diciendo que el experto y el profesional del mundo puede describir una depresión, el autismo, la déficit de atención, la anorexia, las fobias. Yo tengo algunas de todas esas cosas. Y el abuso, las adicciones, y te lo describe muy bien. Pero ¿saben qué? No te va a decir qué parte de esa lucha viene de la carne y del pecado. Eso no lo van a meter. Y si no lo metes, no has llegado al evangelio, porque no vas a saber que necesitas el evangelio hasta que entiendas que eres pecador, que tu hombre interior es rebelde y que aún como creyente necesito la consejería porque, como estudiamos en la hora anterior, puedo ser muy pastor, pero tengo una carne. Y necesito que me aconsejen, necesito ser pastoreado. Los pastores necesitan ser pastoreados también. No es que el pastor pastorea y él ya está tan acá arriba que no necesita, no. Todos necesitamos ser pastoreados por nuestros corazones, que mientras estemos en estos cuerpos, siguen interactuando con la carne pecaminosa. ¿Quién nos dice que somos pecadores? Dios, su revelación especial. Estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2. Pero ahora han sido perdonados y santificados en Cristo. Y podemos crecer, pero tenemos que seguir caminando en la luz y reconociendo el pecado que quiere brotar de esa parte que hay que disciplinar y despojar en la vida cristiana. Pregunta número 1 de la consejería es esta. ¿Por qué hacen las personas las cosas que hacen? ¿Por qué los borrachos toman? Ay, qué fea palabra, borrachos. No, es alcohólico. ¿Por qué los enfermos con la enfermedad de alcoholismo, por qué toman? Y la Biblia dice, ¿por qué los borrachos toman? Porque un día, ¿verdad?, eligieron tomar y se fueron esclavizando al alcohol.
para demostrar, como resultado de un corazón pecaminoso que se hunde en el placer. Y un día cuando ese borracho, la Biblia así lo llama, cuando el borracho recibe a Cristo, ¿qué pasa? 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, fue lavado, santificado y justificado. Y ya no es borracho, ya no es pecador. Ahora es santo en Cristo. Ya tiene la santidad de Cristo, que es santidad pura y perfecta, que fue aplicada a su cuenta, la justificación. ¡Wow! Pero volvió a tomar y se volvió a caer borrachito en la calle. Entonces no es cierto. Y uno dice, no. Ya no es borracho, es un creyente que volvió a tomar. Porque ahora está libre de esas pasiones, porque ya no es esclavo del pecado. Lo que pasa es que voluntariamente él se le olvidó que era el poder que tenía en Cristo, sintió la fuerza de sus deseos físicos y se sometió otra vez y volvió a caer. Pero la Biblia dice que es santo en Cristo y va a pasar la eternidad en el cielo, y cuando él empiece a aplicar el poder en Cristo se va a levantar y no va a seguir esclavizándose al alcohol. Es totalmente diferente esa explicación a la que te dan en AA, donde pasan y dicen, me llamo Sam y yo soy alcohólico para siempre. Pobrecitos. Pues es cierto, si no han recibido a Cristo, siguen siendo alcohólicos y borrachos, aunque no tomen, porque son esclavos al pecado. Pero en Cristo ya no soy esclavo al pecado, tengo una elección y puedo elegir disciplinarme y tomar pasos para ir creciendo en Cristo. ¿Por qué hacen las personas las cosas que hacen? Solo la Biblia nos explica correctamente por qué hacen las personas las cosas que hacen. Porque los profesionales, ¿qué te van a decir? Pues tomó porque trae un gene, ¿verdad? O tomó porque los amigos fueron muy... y son verdades, pero no te explican. No, pecó porque es pecador. Y sigue pecando porque hasta que reciba el perdón en Cristo, sigue siendo esclavo al pecado. Dos explicaciones totalmente diferentes. Porque hay que distinguir entre las cosas del hombre y las cosas de Dios, entre lo natural y lo sobrenatural. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón sobre todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El mismo corazón, y este es el error número 3 de los que no predican la consejería bíblica, cometen el error de decir que no hay diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Las verdades no son diferentes. Y la sabiduría no es diferente, no están distinguiendo. Y a este punto creo que no lo terminé bien. Regreso al punto de la falta de información. Pero lo estoy ya describiendo. ¿Cuál es la falta de información? Los profesionales ven la parte física y mental y el pasado, el sufrimiento y todo, y sus experiencias, lo que vivieron, todo eso sí. Pero la parte que les falta es entender el interior del hombre, la parte no material, la parte que no se ve. Es falta de información, ¿verdad? Hay mucha falta de información cuando te detienes y no sigues entendiendo el corazón del hombre que nos dice la Biblia. El hombre tiene un corazón. La Biblia de principio a fin nos está hablando del corazón del hombre. Nos está diciendo qué es el corazón del hombre. De allí vienen los deseos, de allí viene la adoración de la parte más profunda del hombre, que interactúa con el cerebro y la mente, pero es mucho más allá. La parte del hombre que existe para siempre. Y lo peor de todo es el que no sabe que no sabe.
¿verdad? El que tiene falta de información y no sabe que le falta información. Entonces, entendamos que nos falta información y que la información para dar consejos transformadores, como dice el Salmo 19, 7 y 8, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. No hay otra palabra que pueda transformar el alma. Romanos 1:18 dice que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El que no le está dando gracias a Dios bíblicamente está deteniendo con su necedad la verdad. El pueblo de Dios necesita confiar en la Biblia como la fuente de la consejería, ¿verdad? Para no desviarse como iglesia, los líderes de la iglesia tienen que confiar en la fuente de la instrucción para la iglesia. El consejero bíblico también tiene que confiar en la fuente del consejo bíblico. No de la gran sabiduría humana construir una estructura muy lógica al ser humano y decir, a ver, la Biblia, ¿esto es compatible con la Biblia? Tengo una estructura y a mí se me hace que mi estructura es compatible con la Biblia. No, eso no es consejería bíblica. Consejería bíblica es el consejo que sale de la fuente, la única fuente de verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre, pero no es esa verdad cualquiera de donde lo encuentres, es la verdad especial, la revelación especial de Dios. ¿Me ayudan a veces los medicamentos? Pues con asuntos físicos, ¿sí? Pero mi problema es mucho más allá de las luchas físicas. Es espiritual. El hombre siempre ha necesitado el consejo, desde el primer día. Aún antes de pecar necesitaba el consejo de Dios. Y después de pecar, cuanto más necesita ahora el consejo de Dios. Y cuanto más necesita el evangelio, que en el evangelio se resume y se concluye el consejo de Dios en el evangelio. Y la consejería bíblica, todo tiene que salir del evangelio, ese resumen. El evangelio nos guía, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A los que buscan poder o a los que buscan sabiduría, los dos necesitan el poder del evangelio para ser transformados. El hombre depende completamente de Dios. Depende de Dios en su existencia física. Depende de Dios en su propósito. Dios nos hizo con el propósito de glorificarlo, de agradarlo a Él. Nos hizo dependientes de su consejo. Dependemos del consejo de Dios. Cuando nos alejamos de su consejo, nos alejamos de Él. Cuando Jesús aconsejó a Nicodemo, así le dijo, cuando aconsejó a la mujer samaritana, está haciendo lo que hacemos en la consejería. Por ejemplo, a la mujer samaritana, ¿qué le dice? Para empezar, ella como que lo ve allá del otro lado del pozo y ella pasa de este lado a ver si saco agua y me escapo rápido. ¿Y Jesús qué dice? ¿Me das de tomar, por favor? Uno dice, eso no es consejería bíblica. Sí es consejería bíblica. ¿Saben por qué? Porque está estableciendo una relación con ella. Está llegando con amor. Está llegando
con pasos pequeños. Él no empezó diciendo, yo soy el Mesías. Él no hizo eso. Le dijo, ¿me das de tomar? ¿Qué está haciendo? Estableciendo una relación humana con ella. Está diciendo, yo soy humano y tú también. Y ella dice, sí, pero tú eres judío y yo no. ¿Por qué me estás hablando? Ahora, Jesús sí va más directo y más rápido que algunos consejeros, ¿no? Porque ¿qué es lo que sigue? Jesús le dice, pues si me conocieras, a mí me estarías pidiendo agua. Porque yo tengo otra agua que tú necesitas. ¿Cuál agua? Tú ni tienes jarra para sacar agua. Ella todavía está pensando, ¿verdad? Físicamente. Y él ya le está hablando de cosas espirituales, de su alma. ¡Wow! ¿Y qué está haciendo? En la consejería formal decimos hay que establecer una relación piadosa con el aconsejado y uno dice, oh, eso es información de consejería, de dar una terapia, de dar, ¿verdad? No, Jesús lo hizo todo. Si la psicología lo empezó a hacer de una forma que uno dice, la iglesia está aprendiendo de la psicología. No, eso ya estaba inventado. La psicología lo empezó a usar, pero Jesús ya lo hizo. ¿Verdad? Eso no es algo nuevo. Tal vez parece algo nuevo cuando se sientan con una pluma y una tabletita y lo están anotando. Jesús no tuvo que anotar nada, ya lo sabía. Él le hizo preguntas a la mujer samaritana, pero no fue para descubrir su vida. No, ella ni le dijo que tenía 5 esposos y él le dijo a ella, no, sí, ya sé, tienes 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. Y ella, directo al corazón. Pero ya le había dado esperanza, ¿verdad? En la consejería hay que dar esperanza. Si tuvieras de esta agua, jamás tendrías sed y no tendrás sed jamás, sino que brota dentro de ti vida eterna. Y ella, wow, yo quiero de esa agua. Le había dado esperanza, interpretó su situación, le dio dirección, le enseñó verdades bíblicas. Hizo todo lo que se hace en una sesión de consejería. Hay que aprender del consejero de consejeros, ¿verdad? Finalmente, quiero decir que la consejería bíblica está fundamentada en la teología. Y no voy a pasar tiempo explicándolo mucho, solo les animo que el que quiere ser consejero bíblico tiene que estudiar teología. ¿Teología qué es? ¿Qué significa teología? El estudio de Dios. Teos, Dios. Y todas las ologías, ¿verdad? Son el estudio de algo. Antropología. El estudio del antro, el que tiene 2 patas, 2 piernas, 2 pies, ¿verdad? Al hombre. El estudio del hombre. ¿Hay que ir a las universidades para entender antropología? No, hermanos, aquí está toda la antropología que necesitamos para la consejería bíblica. Antropología completa, teología completa, el estudio de Dios. La consejería bíblica se basa en la palabra suficiente y completa, pero hay que estudiar. ¿Sí? Qué bendición estudiar la palabra. ¿Cuál autoridad es la autoridad en la consejería? ¿Verdad? La autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios puso ahí su palabra y le dio autoridad. Y puso ahí todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo. ¿Te puede ayudar un medicamento? Sí, el consejero bíblico te va a decir, debe decirte, tienes un problema tal vez físico, ve con el doctor. En Santiago 5 dice, si estás enfermo, llama a los pastores.
y que traigan su aceite. Hoy en día algunas iglesias traen su frasquito de aceite. Eso no es lo que te está enseñando Santiago 5. Te está diciendo, sí, el aceite era el medicamento de aquel día, hoy tenemos otras. Está diciendo, sí, llama a los ancianos y ellos te van a decir, ¿ya fuiste con el doctor? ¿Verdad? ¿Ya fuiste por tu aceite? Sí, el mundo médico nos ayuda, sí, porque Dios obra por esos medios para ayudar al cuerpo, pero el doctor de doctores es Dios. Sí puede usar la ayuda física, pero si alguno ha pecado, que los confiese para que Dios les sane. Esa es esta parte. ¿Cuál es la autoridad en la consejería? De toda consejería, la formal y la informal, es Dios. Y si no hay sumisión a Dios, no es consejería bíblica. Aunque se llame bíblica, porque muchos dicen, nosotros damos consejería cristiana y es bíblica, pero tú lo examinas y está ahí mezclado un montón de la sabiduría de otro tipo, no de este. Gracias a Dios por darnos sus escrituras suficientes. Oremos.